Shalom a toda la comunidad hebreo-israelita dispersa entre las naciones. Shalom a todas las personas que nos escuchan por estos medios. Vamos a seguir con el capítulo 2 del libro del profeta Oseas, siguiendo nuestra serie que se llama Profecías al Día. Hemos compartido hace unos días la parte 1 del capítulo 2 y en esta ocasión continuamos con la parte 2 del capítulo 2 del libro de profeta Oseas. Quedamos que le voy a presentar quién es Baal desde el pasado hasta el presente. Hoy les presentaré quién era y quién es esa deidad llamada Baal. O al menos lo intento, ¿vale? Espero que me puedan acompañar en el nombre de Yeshua, el Redentor de Israel, el Elohim de los espíritus, para que puedan prestar atención a estos detalles y que les resulte de bendición sobre todo. Bueno, entramos de lleno. La palabra Baal, pues aparece en el texto hebreo como uno que posee, es decir, el propietario, como ejemplo, ¿no? El propietario de una casa, de un campo, como aparece en el libro de Job, capítulo 31, verso 39, es aquí donde aparece la palabra Baal para un propietario de campos, un propietario o dueño de bueyes, de riquezas, o incluso el dueño marital de una mujer, como pueden leer en el libro de Génesis, capítulo 20, verso 3, o de un lugar incluso. Como dueño pueden ver en Éxodo capítulo 21, verso 28 y 34 y Jueces capítulo 19, verso 22, donde aparece esta palabra Baal. Dueño o poseedor de bienes materiales, pueden leer en Éxodo capítulo 22, verso 8 o Segunda de Reyes capítulo 1, verso 8. Igual aparece como dueños de las naciones o señores en Isaías verso 16, Isaías capítulo 16, verso 8. Y como marido, Baal como marido aparece en Éxodo capítulo 21, verso 3. En ese sentido, en la historia de Israel hubo algunas ocasiones en las que se hizo referencia a Adonai como Baal de la nación, en el sentido de ser el amo o dueño marital, según se menciona en Isaías capítulo 54, verso 5. Les invito a que lean ustedes todas estas citas, así nos ahorramos nosotros un montón de tiempo. Ten en cuenta que no es una mera presentación, sino que es un estudio, y les invito a que me acompañen también indagando las fuentes, las citas, para que así tener bien el contexto y aprender mejor, ¿no? Las enseñanzas, sabe que el conocimiento es poder. Entonces, cuanto más conocimiento tienen de las escrituras y el uso de los términos, más dominio propio, más autoridad, más fuerza tienen para compartir la emet, ¿no? La verdad, verdadera verdad, si se puede decir así, la verdad hebrea. Igual este término Baal aparece en las escrituras, como por ejemplo en Jueces capítulo 2, verso 11 y el verso 13, para indicar a los mitos deificados, que en realidad son ídolos o deidades. Sabe que este término en hebreo es lo mismo que se puede usar como Elohim, Elohim falsos en este caso. Elohim es un término plural, ¿vale? Que se puede referir en este sentido incluso a los ídolos, a Satán, ¿no? Un ángel caído, un demonio, es un Elohim. En ese sentido, mitos deificados, ídolos, deidades falsas, se le puede usar o se puede identificar con este término en sentido plural, Baales. Por lo general, la palabra Baal se refiere a una específica deidad o en la forma plural Baales, como referencia a varias deidades locales más pequeñas o ídolos que uno tenía en su propia casa, como es por ejemplo el caso del suegro de Jacob, ¿no? Labán. Labán tenía guardados en un armario deidades domésticas o ídolos personales que los robó la esposa de Jacob cuando huyó con su marido. Un segundo. Poner aquí. Cuando huyó con su marido, como se nos revela en Génesis capítulo 31, verso 19-20, saben que Jacob se subió sobre los camellos a sus dos hermanas esposas y a sus hijos, sus criados, o sus animales o sus pertenencias. Todo lo adquirió en la casa de Labán y se largó, ¿no? En secreto.
Dice el texto en Génesis 31, verso 34, y Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró, ¿no? Cuando éste llegó para buscar a sus ídolos, pues no les encontró. En el texto hebreo aparece el término terafim, ¿vale? Que es un ídolo de familia o una estatua. Estos ídolos eran imágenes o figurines de varios tamaños. Normalmente eran deidades desnudas que acentuaban las partes sexuales, lo tenían más resaltado, más grandes, ya sea señalando protección, derecho de herencia o garantizaban fertilidad a quien las poseía. Ciertos descubrimientos arqueológicos que se hicieron por el año 1974, el año cuando yo nací, y 1976 en esta temporada, en esos 2 años, han demostrado lo que parece ser la razón por la que Raquel robó los Elohim, es decir, las deidades de su padre. Se comenta que en aquella cultura la posesión de los ídolos de la familia era el derecho del heredero principal. Eso quiere decir, o quiere hacer decir, que Raquel no los robó para adorar dichos ídolos, sino como un legado, señal para asegurarse su herencia, para mantener en manos de Jacob el poderío sobre las pertenencias de Labán, su padre, que según aquella cultura le pertenecería a quien tuviera las imágenes en su poder. Esto podría explicar el empeño de Labán en recuperar lo que él buscaba, lo que él reclamaba como suyo. Entiendo que saliste así, 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 pero ¿por qué me robaste los ídolos? ¿Por qué me robaron? ¿Vale? En el hebreo no aparece la qué, no se identifica qué, pero del contexto se entiende y algunas traducciones agregan los ídolos o las deidades que él tenía, ¿vale? ¿Por qué me robaron? ¿Quién le robó? Esos ídolos que se los llevó su mujer sin que él lo sepa. Se explica que estas imágenes, es decir, estas estatuas, como aparecen, esos terafines, como aparecen en 1 Samuel capítulo 19, verso 13, como ejemplo, o figurines de varios tamaños, usualmente de diosas desnudas, acentuaban las partes sexuales, ya sea señalando protección, como le mencionaba, y en este caso como símbolo de la fertilidad, pero también como derecho de herencia. Era el concepto que se tenía en aquel momento. Es posible que Raquel tomó estos Baalim con la intención de que su esposo fuese reconocido como jefe de familia después de la muerte de Labán. Aún así, independiente como se trata de justificar la actitud de esta mujer amada por Jacob, lo que hizo estuvo mal. Raquel es un símbolo de Israel hoy día, que al ser llamado a seguir a Yeshua, sal de la casa de tu padre, no fue la invitación de Abraham. Abraham salió, pero dejó a sus terafines de las deidades de su padre en sus casas, ¿vale? No se llevó este concepto, siguió al Elohim de Israel. Rachel y Lea son símbolos de la casa de Judá y la casa de Efraín, una amada y una no tanto, ¿vale? Pero una fue más bendecida que la otra. Entonces, las dos son llamadas, ya que las dos son las varas, aparecen como símbolos de media vara serán una en las manos del Redentor. Es decir, que en este caso es un símbolo para Jacob. Jacob la llama a salir junto a él y ella lo sigue porque reconoce que él es su esposo, ¿no? Eso es Rachel, que tomó los Baalim con la intención de tener un reconocimiento, ¿vale? Yeshua es un símbolo o un antitipo de Jacob. Yeshua invita a los que creen en él, a su pueblo, salir de la casa de su padre, cristiano en este caso, ya que tenemos más conexión con el cristianismo, pero no únicamente, sino que de todas las religiones del mundo. Cada religión para uno, si vivía una cierta religión, una cierta cultura, pues aquel fue el padre que él conoció hasta aquel momento. Pero en el momento de salir, sal de medio de tu Apocalipsis, mensaje, mi cita favorita, Apocalipsis 18, verso 3, ¿no?
de medio de ellas. Aparece en plural porque independiente qué clase de culto o credo religioso hay por el mundo por donde se extiende el pueblo de Israel, es llamado a dejarlo. El problema es que mucho cuando salen se está llevando los ídolos ocultos en la intimidad de su alma. ¿Vale? Rachel salió ocultándolos bajo la silla, ¿no? donde se sentó sobre el camello. En este caso, nosotros en Brit, en los escritos apostólicos se menciona que hay un Elohim ajeno que reina, ¿dónde? En el corazón. Ese es el lugar del templo de Elohim. Entonces el tema sobre los 7 templos del Elohim viviente, uno de ellos es el alma de uno donde más mora una deidad, que en este caso sabemos bien quién es, esos Baalim, esos representantes, esos símbolos de los credos de las deidades veneradas por el mundo, pues ocupa el lugar sagrado en el corazón de muchos. Muchos como Rachel piensan que esta vez le irá igual que al principio y que nadie le buscará en su intimidad, pero esta vez se dará a conocer la vergüenza y los actos ocultos que cada uno será, a cada uno será revelado, sus actos, a la luz del día. Lo que oculta uno en su corazón, ¿no? Será dando a conocer. Esto es lo que revela desde la perspectiva del juicio lo que hemos estudiado al leer el verso 4 y el 5 del libro de Oseas. Bueno, por si acaso que no recuerdan la parte anterior, lo que no escucharon la parte 1 del capítulo 2, les invito a escucharlo. En este caso, bueno, yo que tengo aquí el S-Word abierto, le voy a leer para refrescar la memoria. Verso 4 del 5 dice: ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre, tal padre, tal, ¿no? La astilla no sale lejos del tronco, ¿no? Tal padre, tal hijo. Porque su madre se prostituyó, la que les dio a luz se deshonró porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi aceite de beber. Bueno, en Jueces capítulo 8, verso 33, se está escrito que Israel se prostituyó con ídolos domésticos. Aquí aparece en el término o la expresión que sale traducida: sirvieron a los Baales. La expresión hebrea Baelim, es decir, los Baales, se refiere a las deidades locales, que según se creía eran dueñas de ciertos lugares en particular o ejercían influencia en ellos. Como el panteón cananeo tenía una deidad por encima de todas las deidades, esta recibió el título por excelencia siendo llamado Baal. Este era la deidad más venerada en muchos lugares en Canaán como en Fenicia. Según la mitología cananea, Baal era el hijo de El, quien en aquella época era la deidad principal, y de Ashera, la diosa del mar. Baal llegó a ser considerado el más poderoso de todas las deidades, superando a El, porque él fue visto menos poderoso debido a cierta falta de control en ciertos conflictos. Bueno, la historia aquí de los credos de las deidades cuenta mucho, no vamos a entrar en ese detalle. Yo simplemente le hago un resumen general aquí para que entienda un poquito desde el principio hasta el presente, más o menos con quién estamos tratando, ¿vale? Se cuenta que hubo varias batallas donde Baal derrotó a Yam, quien era la deidad del mar, y a Mot, quien era la deidad de la muerte que reinaba en el inframundo. En la mitología griega, él es conocido o era conocido como Cronos, quien se cuenta que tuvo 3 hijos con su consorte y hermana Rea. Entre ellos era Yam, Mot y el último fue Baal. Bueno, hay mucha historia aquí para los que les gusta indagar en ese sentido. Los arameos usaron la pronunciación babilónica Bel cuando se convirtió en Belos. Es decir, este término Bel, a ver, reformulo. Los arameos usaron la pronunciación babilónica Bel, para no decir Baal, el término cananeo, los arameos lo presentaba como Bel. Recuerdan que el nombre de Daniel fue cambiado en Bel Shazzar, ¿no? Este término Bel, babilónico arameo, se convirtió más tarde en Belos para los griegos, que llegó a ser identificado como Zeus. De aquí ya empiezan a tener más están ubicándose mejor en el tiempo. En griego, el nombre de esta deidad es Zeus, en el caso nominativo, y Alos, que viene a ser traducido al español con Dios en el genitivo, ¿vale? Zeus,
nominativo a los genitivos. En español se tradujo como Dios. En menciones extrabíblicas, Baal llegó a identificarse con Helios. Helios era la deidad solar. Con los romanos, Zeus se convirtió en Júpiter. Los egipcios lo veneraron como Amón. Luego los romanos, claro, adoptaron aquí al concepto de Mitra, que no era más algo el correspondiente, pero bueno, ya vamos a llegar a eso más hacia el final. Los egipcios veneraron a Baal, es decir, a Bel, a Zeus, según el credo, a Júpiter, que era para los romanos. Los egipcios lo veneraron como Amón. Estamos hablando de un mismo ser, simplemente con otros nombres desde la perspectiva de otra cultura. En el hinduismo de hoy se le venera como Dios Pitar. Suena un poquito latín. Ese es el término que aparece como título en el hinduismo. En todas las épocas fue considerado esta deidad Baal independiente del credo, el tiempo, la cultura y los nombres en todas partes, en todas las épocas, recibieron o tuvo este título, el Padre de todos, es decir, deidades y hombres, o Padre de los cielos. De aquí el título Zeu Pater, es decir, Zeus Padre. El cristianismo, al no saber toda esta historia, simplemente lo llamaron el Padre. De aquí tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque la mayoría no saben cuál es la identidad o cuáles son los nombres auténticos o que heredaron, como tuvieron tanto, pues ya no sabe qué nombre, cómo llamarlo, simplemente se quedaron con el título, el Padre. Eso para decirlo de una forma neutra y confundir, decir, porque si usa algún título enseguida la gente o debería inventar uno, o simplemente lo ocultó de una forma que no se pueda reconocer. La mayoría que tiene ignorancia en ese sentido no sabe cuando dice el Padre a quién se refiere. Por esa razón, cuando nosotros en este grupo que se llama Congregación Internacional Mi Redentor Yeshua, siempre tratamos de ayudar a que las personas hagan hincapié cuando usan el término Padre, para que se sepa a quién se refiere, no sea que se confunde con el Padre, con el concepto que hay dentro del cristianismo, o genéricamente en el mundo, que se atribuye igual al Padre, Zeus el Padre, o Baal el Padre. Bueno, vamos a ver de esos títulos más adelante un poco. En fin, siempre hay que enfatizar el Padre de Israel cuando se refiere al Elohim del Tanaj, el Padre de Yeshua, o del Mashiach, o del Redentor, o el Padre del Salvador, cuando nos referimos al papá de Yeshua, o al papá personal del Mashiach, ¿vale? Para que así no haya confusión, porque decir meramente Padre, cada uno puede escuchar tu concepto por el término que estás usando y aplicándose o pensando que te refieres a él. El budista, pues claramente, en este caso el de la religión del hinduismo, pensará que te refieres a Dios Pitar, ¿no? Que en este caso es la deidad padre. En el transcurso de la historia, desde Canaán hasta los orígenes, Baal llegó a ser adorado como Zeus. Hasta los griegos, quería decir, ¿no? Tengo tanto en la cabeza que ya las palabras se me van delante, ¿no? Entonces, en el transcurso de esta historia, comenzando desde Canaán hasta los griegos, Baal llegó a ser adorado como Zeus, ¿vale? De Baal llegó a ser Zeus. Zeus ocupó el lugar en Olimpo porque era el monte de las deidades y Zeus era la deidad suprema que reinaba en el monte Olimpo en los días de los griegos y luego como Júpiter para los romanos. Yam, a diferencia, llegó a ser conocido por los romanos por los griegos como Poseidón, ¿vale? Poseidón era la deidad de los mares y Neptuno era la misma, pero para los romanos. Yam, Poseidón, Neptuno, Yam para los cananeos, Poseidón para los griegos, Neptuno para los romanos. Mot llegó a ser Hades para los griegos, quien era la deidad del lugar de los muertos para los griegos, y Plutón en la mitología romana. Cuenta la leyenda que Llano, el hijo de Apolo, quien era una otra deidad, llegó a Italia en un barco y fundó la ciudad de Janicolo. Esta ciudad no existe prácticamente hoy día. Hoy es el lugar
este lugar es conocido como una de las 7 colinas de Roma. Un estudioso toscano renacentista que se llamaba Annio de Viterbo escribió la primera historia moderna de los etruscos. Esos eran los ancestrales habitantes de la Toscana moderna. Este nombre Toscana es un nombre que proviene del sustantivo Etruria. En ella, en esta historia suya, este señor Annio de Viterbo equiparó a Jano con Noé, dado que ambos habían escapado al destino por mar. Hay mucha historia, no voy a entrar en detalles, simplemente traten de ver cómo llegó a ser venerada ciertas deidades hasta la fecha, cómo se siguió en la historia, cómo llegó en la actualidad moderna. Jano no tiene equivalente en la mitología griega. Esta deidad, Jano o Janos, es ilustrada con 2 caras, una mirando hacia adelante y la otra hacia atrás. Y de su nombre los cristianos sacaron el nombre del primer mes del calendario hebreo, calendario gregoriano, perdón. Los cristianos sacaron el nombre enero del primer mes del calendario gregoriano de este nombre que pertenece a Janos, porque era el mes daba comienzo, ¿no?, a un nuevo año. Entonces el día entre ellos, del 31 de diciembre y el 1 de enero, fue dedicado a esta deidad Janos. Por eso la noche vieja o la noche vieja, ¿no? Así se llama. Noche buena, noche vieja, siempre confundo esos términos, pues aquí se celebra el día, o en memoria, ese día se celebra en memoria de esta deidad Janos. En uno de los estudios que les mencionaré al final de esta presentación, hay algunos más detalles sobre esta deidad que la mayoría la celebra sin saber a quién venera. Bueno, sobre esta deidad, se dice que es aquel que vio los 2 mundos, razón por cual con una cara mira el pasado y la otra cara pues mira hacia el futuro. De aquí se le atribuye ser identificado con Noé, quien vio el mundo antes del diluvio y el mundo después del diluvio, es decir, el presente. En el origen de todo, Cronos no es más que Noé, quien fue deificado después de los sucesos con la Torre de Babel. Los romanos lo veneraban como Saturno. El hijo de Noé, Set, llegó a ser venerado como Baal. Zeus o Baal Zeus. Baal y Zeus, bueno, es la misma, ¿no? El hijo de Noé, Set, llegó a ser venerado como Zeus para los griegos o Baal para los cananeos. Ham, el otro hijo de Noé, llegó a ser Mot, venerado como Mot, quien vino a ser conocido en el culto griego como Hades, mientras Jafet, el tercer hijo de Noé, llegó a ser Yam, bueno, el correspondiente pagano que los cananeos tenían para Yam, el correspondiente griego que tenían los cananeos era Poseidón, ¿no? Mot significa muerte, haciendo alusión a que esta deidad simboliza la sequía, lo inanimado, lo oscuro, entre muchas otras. No estamos aquí ahora para hacer el estudio sobre esta deidad, y porque solamente lo menciono de forma genérica para que tengan algunas ideas, no por nada los menciono, ¿vale? Lo principal seguimos la línea de Baal. Pero por una cierta corazonada ya le explico por qué hago mención de estos nombres. Esto debido a este nombre de Mot, que significa muerte, haciendo alusión a algo inanimado, oscuro, es una alusión hacia la maldición que Noé derramó sobre su hijo Ham. Sobre el hijo de Ham, de hecho, no a través de su hijo Ham para Canaán. Canaán era el hijo de Ham. La referencia la pueden encontrar en Génesis capítulo 9, 25 al verso 27, donde se aparece la razón y el porqué de esta maldición. Y obviamente hay una explicación por qué él no maldijo a su hijo, a quien bendijo, tuvo que lanzar la maldición sobre su nieto, sobre el hijo de su hijo.
Así que Mot en la mitología es quien mata a Baal en una guerra, pero gracias a Anat, cuenta la historia que vuelve a la vida, ¿vale? Hay muchas ideas aquí. El concepto revela el hecho que los hijos de Canaán, al no ser destruidos por el linaje de Sem, derrotaron a Israel mediante las prácticas idólatras, ¿vale? Pero por misericordia de Elohim, Él los está restaurando a la vida. Así que no sé si se dan cuenta, pero aunque están mirando esta historia de la maldad, lo que se revela, de hecho, en los nombres y en la historia de estas deidades, mitos deificados, en realidad revela una gran verdad. Hasta si miran la otra cara del desastre que obró el maligno, pueden ver y entender la verdad en todos esos detalles, ¿no? Y también el hecho que Baal fue devuelto a la vida, logrando victoria sobre el mundo de la oscuridad, de aquí viene el culto invernal, donde el sol vence sobre el frío, trayendo la primavera, y con todo esto, lo relacionado con el culto, y todo eso se relaciona con el culto de la fertilidad. Los romanos convirtieron toda esta fiesta en lo que quizás les suena más conocido como la fiesta de Saturnalia, iniciando todo un tiempo de festividades desenfrenadas cerca de la época cuando el día empieza a ganar tiempo sobre la noche, precisamente desde el día 17 al 24 mes, eh, del mes 12, del mes gregoriano 12, ¿no? Del mes de diciembre. Esta práctica de la Saturnalia se sigue observando en los carnavales actuales y en cierta medida en las prácticas navideñas cristianas. La palabra carnaval, para los que no saben, pues deriva de una expresión latina que quiere decir quitarse la carne o despedirse de la carne. La palabra carnaval se compone del término carne, que es carne, y el verbo levare, que significa quitar, por lo que literalmente se puede traducir como quitarse la carne, aunque sería más preciso interpretarlo de esta forma, despedirse de la carne. Esta fiesta era muy ligada a la cuaresma, que era una fiesta que duraba 40 días. Durante el carnaval se comía ricamente, mucha carne, mucha grasa, comidas ricas en grasa para tener recursos y así ayunar después los 40 días, ¿vale? Hemos estudiado que la Pascua cristiana no es más que una conmemoración de una antigua fiesta dedicada a Semiramis en honor a la muerte de su hijo Tamuz, y que Pascua no es como se cree igual a Pesaj hebreo. Pascua y Pesaj no es lo mismo. Cuidado con el uso de los términos, ¿vale? Para los que no saben, pueden pedir el estudio en ese sentido para hacer diferencia entre Pascua y el Pesaj hebreo, la fiesta del Pesaj. Entre los nórdicos, Baal, la deidad del trueno, era la misma deidad del trueno, que recibió en su mano un martillo, que muchos lo conocen como Thor, ¿vale? Muchos lo que vieron las películas de Marvel sobre los Vengadores, por ejemplo, esta película de una saga, Los Vengadores, aparece este héroe que se llama Thor. Su padre es Odín y su hermano era Loki, ¿vale? Siempre está el bien y el mal, y también tenía una hermana. Para los nórdicos, Thor era equivalente a Zeus. El símbolo del ojo llegó a identificarse tanto con Thor como con su padre Odín, porque los dos perdieron un ojo en las guerras. Pero las mitologías egipcias tienen su variante semejante, solo que se da otros nombres a sus mitos deificados. Creo que es Osiris, en este caso, el que perdió los ojos. No recuerdo bien la mitología, la historia. Pero bueno, las mismas deidades se pueden rastrear a lo largo de la historia simplemente buscando los rasgos o las características de cada una. Con los nombres se pueden pensar que son diferentes, pero cuando se estudian los rasgos, las características, los atributos de cada deidad, se puede sacar un denominador común, se pueden llegar a una misma historia. A fin de cuentas, llegarán con todas a Torre de Babel, ¿vale? Cada generación evolucionó su concepto sobre la deidad, adaptándolo en función de la cultura, de la evolución del idioma, de los valores que tenían. Pues Baal tenía dos hermanas, como le mencionaba. Como compañeras, una era Ashtaroth, que en hebreo es
igual puede ser Ashtaret, ya que los masoretas le aplicaron las vocales a la palabra hebrea boshet, que significa vergüenza, para expresar las palabras del término hebreo boshet, ¿no? Las vocales de esta palabra boshet la aplicaron a Ashtaret, a fin de expresar así un desprecio por la idolatría. Era la misma Ashtoret o Ashtaret para los babilonios, para los de Babilonia, era Ishtar, ¿vale? La misma, solo con otro nombre, ¿no? Y su equivalente griego es Astarte, quien era la diosa de la fertilidad, y su hermana era Anat, la diosa del amor y de la guerra. Bueno, algunos opinan que Anat y Astarot serían la misma deidad, dado que en varias ocasiones los atributos de Anat parecen ser los de su hermana. Todavía no es tan claro si habían dos hermanas. Bueno, por lo general, Baal está asociado con la diosa Astarot, con esta deidad Astarot. Y en los lugares altos dedicados a este ídolo, a menudo se encuentra al lado de los símbolos de Baal, al lado de las imágenes de Asherah, quien era su contraparte femenina, ¿vale? Y por eso muchos piensan que Anat y Astarot no son más que una misma cosa, simplemente con un otro nombre o vista desde otra perspectiva. En Canaán, Astaret pasó a ser la deidad de la luna, en tanto que Baal era la deidad sol. En sus excavaciones en Betel, un tal señor llamado Albrecht encontró un sello del periodo de los jueces con el nombre de esta deidad Ashtart aparece grabado en jeroglíficas egipcias entre dos imágenes. Astart estaba a la derecha y otra deidad con cuernos emblemáticos Baal a su izquierda. Los cananeos adoraban a Baal como deidad solar, que era representado sujetando un rayo en su mano, como símbolo de dominio sobre sus enemigos. No sé si empiezan a ahora darse cuenta por qué en realidad Zeus, la mitología griega, aparece siempre con este rayo en su mano. No sé si entiende quién era, que Baal y Zeus es la misma o el mismo ser venerado en culturas diferentes, pero quizás con aspecto diferente, pero el culto es el mismo, ¿vale? Simplemente pues se le cambió el nombre de Baal, se convirtió en Zeus. Los símbolos, las características, por eso lo decía, es los títulos incluso lo que califica a uno y al otro siendo la misma deidad. En Jeremías capítulo 19, verso 5, Baal es identificado con Moloch, o Moloch, como algunos lo vocalizan, Moloch, en cuyos brazos encendidos en el fuego se ofrendaban los niños en sacrificios. Hemos hablado sobre esto en otras partes anteriores. Bueno, como Baal resultó ser una deidad altamente adaptable a las circunstancias y a las necesidades de la vida, cada lugar adoptó como culto uno o varios de sus atributos. De este modo aparecieron denominaciones específicas al baalismo, ¿vale? Cristianismo, judaísmo, mesianismo, islamismo, confucianismo. Aquí tenemos baalismo, porque de esto se derivaron muchos cultos. Cultos como Baal Peor, como aparece en Números capítulo 25, verso 1 al 3, y verso 6 también. Y Deuteronomios capítulo 4, verso 3, por ejemplo, ¿no? También habían movimientos como Baal Berit, en Jueces 8, verso 33. Baal Harmón, que significa Baal, es decir, Señor del Harmón. Harmón o pico de montaña. Germón. Baal, Germón es el Señor, es pico de montaña, ¿no? Baal Gad. Baal Gad es Baal, o Baal, quien es el Señor, es el de la fortuna o de la felicidad, es lo que significa, ¿no? Prácticamente Baal Gad. Baal Hazor, Baal de un recinto cercado, o de una aldea en este caso, que se llamaba Hazor. Fue un lugar cerca de Efraín, como pueden ver en 2 Samuel, capítulo 13, verso 23. Baal Zephón, Baal Señor del Norte, es prácticamente lo que significa este término Baal Zephón, este título, ese nombre, aparece en Números 33, verso 7.
también lo vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante, alguna evidencia. Bamot Baal significa lugares altos de Baal, era el lugar donde, bueno, aparece en Números 21, 19, verso 20. Más adelante le voy a decir sobre eso. Cada localidad tenía su propio Baal, al que se solía calificar mediante un nombre geográfico. De aquí los nombres de esto, como es el caso del primer ejemplo, Baal Peor. Baal Peor, quien era adorado por moabitas y madianitas, tomó este nombre del monte Peor, ¿no? De aquí el Baal de Peor, Baal Peor. Los nombres, pues, tomaron el lugar por donde estaban a un cierto contexto y de aquí se dedicaba culto a este en Baal Peor, ¿no? Por ejemplo. A pesar de tantos nombres, para todos era un solo Baal. Eso mismo, como en el pasado se practicó en nuestra era, esta misma práctica, por eso estudiamos Profecías al Día y esta serie está bajo este título, este lema Profecías al Día, porque lo que pasó está pasando y lo que está pasando ya pasó tiempo atrás. Si estudiamos el pasado, vemos todo el presente y por eso cuando vemos el presente en la luz del pasado ya nos parece tan reciente lo que está sucediendo, sino que algo muy antiguo. Lo mismo que sucedió en el pasado se practica en nuestros días. La misma práctica la encontramos en diferentes grupos de iglesias que surgieron dentro del cristianismo, por ejemplo, todas rodando a la misma Trinidad, siendo ellas tradicionales, protestantes o neoprotestantes, todas veneran al mismo Baal, ¿vale? Puede llamar, por ejemplo, la iglesia cristiana o la iglesia de Baal adventista, la iglesia cristiana católica, la iglesia cristiana mormona, la iglesia cristiana de los testigos de JC, ¿no? O de Jehová, ¿no? De J. La iglesia cristiana bautista. Todas las iglesias que pertenecen a Cristo tienen el nombre Baal y Baal evangélica, Baal misionera mormona, ¿vale? Bueno, como sea. El caso es que independiente del estilo moderno, adaptado a la orientación dogmática de cada iglesia, todas ellas, hoy, aunque están llamando la antigua forma paganismo, practican el mismo estilo o están al mismo estilo. Iglesia Cristiana Bautista del, ¿cómo se llama? Betel, ¿no? Cada uno tiene, o de Lima, Iglesia de Lima, ¿no? Cada uno tiene sus nombres y muchos le atribuyen a su localidad, a su territorio, pero pertenecen como señal, como marca identificatoria, ¿no? Todas pertenecen a Cristo. Por ende, a Baal. ¿Quién es Cristo? Pues el Señor. ¿Cómo está hablando de la Trinidad, Señor? Bueno, vamos. Para el culto de Baal se eligieron los lugares altos como debajo de todos los árboles enormes, porque se pensaba que las deidades habitaban en árboles, fuentes, cumbres, rocas, así que tales lugares llegaron a ser veneradas como sagrados. Sobre el término árboles frondosos pueden leer en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20 al 39. Obviamente hay muchísimas citas, pero eso como para tener al menos una referencia. Ustedes saben que sus adoradores, cuando no tuvieron lugares altos, colinas o montañas, ¿qué hicieron? Elevaron enormes catedrales para hacer caso de la grandeza de su deidad. Así recuerdan los templos que tienen muchos por sus lugares por donde viven los templos de toda clase. Si estás más en un país cristiano, pues las catedrales católicas son enormes, ¿vale? No solamente católicas, sino de todas las demás orientaciones de movimientos cristianos, todos tienen templos hechos con tanto hormigón como si fuera un búnker, ¿no? Sólidos y enormes. Para resaltar el dominio de Baal, sus feligreses adoptaron la letra B de su nombre, Baal B, ¿no? Para llamar así a sus hijos. Así aparecieron nombres como Baal Gad, es decir, uno que se llamaba Señor de la Buena Fortuna, Baal Jamón, es decir, Señor de una multitud o el que rige a una multitud. De aquí se traduce como Señor de la riqueza. Baal Meón, Señor de la habitación, de la casa o de una morada. Era el nombre de una antigua ciudad amorea.
Eh, Abi Baal, eso significa Baal es mi padre. Baal Zamar, Baal canta, el que entona un cierto cántico. De aquí, bueno, esto se presenta como Baal. Zamar prácticamente no significa canta, sino traer alabanzas. Pero de aquí lo que está haciendo, pues canta, ¿no? Se vierte en ese sentido. Baal a sacar, Baal a sacar, Baal recuerda. Baal mant, Baal es mi respuesta. Meri Baal, mi señor es Baal. Un hijo de Jonatán fue llamado Meri Baal. En Primera Crónicas, capítulo 9, verso 40. Gedeón, cuando llegó a llamarse Jerobaal, eso significa que Baal haga defensa legal, es decir, que éste contienda para defenderse, ¿vale? Dijo el padre cuando esos llegaron: ¿quién destruyera nuestro Baal? Aunque era el Baal de su padre, Colmo, era el papá del propio Gedeón quien tenía a Baal y a Asherah también. Se menciona, ¿no? Pueden ustedes leer en Jueces capítulo 6, verso 25 a 32, 1 Samuel 12, verso 9 al 11. Es aquí donde pueden ver el contexto y pueden encontrar que este Baal lo tenía el papá de Gedeón, ¿vale? Y cuando este vino y lo derrumbó, salió todo el pueblo para ver qué tal que sucedió y para hacer juicio. Y el papá pues dijo de Gedeón, dijo que se defienda Baal solo. Es muy buena respuesta. Y igual se usa en Deuteronomios 32 y se menciona también en este principio en los profetas. Si uno es deidad, que hable por sí mismo, que se defienda, y los que confían en ellos, pues que griten a ellos para que los salve cuando Elohim hará justicia. De aquí llegó el nombre Jerobaal, es decir, que Baal haga defensa legal, que contienda para defenderse. Baal Hanán fue un rey de Edom. Primera Crónicas 1, capítulo 1, verso 49. Un descendiente de la casa de Rubén, que se llamaba Beeraj, tuvo un hijo que se llamaba Baal. Este estuvo entre los que se llevó cautivo el rey asirio Tiglat-Pileser III. Curiosamente, ¿no? Un segundo. Me quedé sin luz aquí. Se hace tarde en España. Se hace de noche. Bueno, es curioso que a causa de la idolatría, sabemos muy bien, el reino del norte fue llevado en la esclavitud y este que se llamaba con el nombre de su deidad fue llevado en la esclavitud. Y como se menciona en los profetas, cargaron sobre sus hombros a sus ídolos anclados a clavos, ¿no? Bueno, Primera Crónicas capítulo 5, verso 5, verso 6, verso 26 se nombra este hijo descendiente de la casa de Rubén. También había un hijo de un benjamita, el cuarto en la lista de los hijos de Jehiel, que aparece en Primera Crónicas capítulo 8, verso 29, verso 30, capítulo 9, verso 35 y el verso 36. Esta costumbre de poner nombres según su deidad a sus hijos también la tenían los egipcios. Luego la reveló a los babilonios al incorporar el apelativo Bel a los nombres, como le decía el caso de el nombre de Belshazzar, el nombre que se pusieron, que los babilonios, los caldeos pusieron a Daniel, Belshazzar. Los griegos tomaron a cambio el S de Zeus, la deidad suprema de Zeus. Bueno, los cananeos tenían a Bel, ¿no? Después se cambió, vimos con los babilonios, y los griegos pues convirtió a Baal en Zeus, ¿vale? Los griegos siguieron este principio y tomaron el S final de Zeus, y los romanos pasaron el título de Zeus en latín convirtieron su nombre, su título Alos, de su título Alos, que igual termina en S, en Theos, esta palabra griega genérica para la deidad, y de aquí llegó a Deus, donde vino a ser Dios, o Dios, bueno, puse mal el acento, Dios,
¿no? De aquí que muchos nombres terminan en S, desde los romanos hasta la actualidad. Lucas, Marcus, que aparecen en los escritos apostólicos, y todos los nombres que la Iglesia romano-católica después cambiaron a los nombres hebreos, pues Oseas. De hecho, en hebreo no existe este nombre, Oseas, pero muchos acaban en S. Elías, un principio, ¿no? Para ligar este concepto a Dios, a Teos, a Deus, a Alos, a Zeus, en realidad a Bet, a Baal. Nunca desapareció este culto a Baal. De hecho, el cristianismo lo adornó tan bien que casi parece irreconocible, pero todo lo que hay en el cristianismo solo es una ropa bonita para su antiguo culto pagano idólatra. Eso no es para ofender al cristiano, sino para revelar parte de la realidad que ha estado oculta durante generaciones. A veces cuando las cosas no iban bien, porque se pensaba que la deidad estaba enojada, los sacerdotes de Baal reclamaban sacrificios humanos. Generalmente era el hijo primogénito de la familia quien tenía que presentarlo como ofrenda, como sacrificio, según aparece, por ejemplo, en Jeremías capítulo 19, verso 5. Se especificaba que los sacerdotes de Baal tenían como costumbre apelar a su deidad en ritos de desenfreno que incluía fuertes gritos eufóricos, incluso lesiones autoinfligidas. Una práctica que se revela también en 1 Reyes capítulo 18, verso 28. A veces puede que has observado este estilo peculiar en las formas de actuar de los dirigentes religiosos carismáticos, que fácilmente pasa alternando los gritos, es decir, una forma de habla fuerte, para no imitar, ahora espero que entiendas, que sepan de qué me refiero, y fácilmente pasan llantos en un estilo de hablar que te impresiona, que te sacan lágrimas, que parece emocionante, por la experiencia, por el sentimiento, para apelar, si no te despierta de los muertos con los gritos, pues trata de acudir sutilmente a la sensibilidad de tu alma e incluso saca llantos. Y por igual puede presenciar la práctica de las bofetadas, las palmadas, los tirados al suelo, etcétera, ¿no? Hay toda una cantidad, todas supuestas manifestaciones corporales determinadas por el supuesto momento cuando el espíritu domina sobre una persona. Si observan el estilo y el padecimiento corporal, verán que lo mismo que se le atribuye al supuesto Espíritu Santo cuando éste se supone que se apodera de una persona, los mismos afligios las revela una persona que se supone ser poseída por un espíritu que en este caso, en ese segundo caso, pretenden que es el espíritu malvado. Entonces dice que la persona es poseída. Pero igual, todo lo que pueden ver en la iglesia pentecostales, en esos movimientos carismáticos, no hay gran diferencia entre una persona que se tira con las manos de su cabello, ¿no? Y dan vueltas por el suelo, a uno que pega a otro porque así, o le da una bofetada y le hace caer en el suelo y aquí está dando vuelta y está temblando, y los mismos o la misma manifestación se revela en los dichos exorcismos que practican algunos otros. Bueno, Baal era adorado, volvemos a nuestro tema, en los lugares altos en Moab, en los tiempos de Balaam y Balac, según aparece en Números capítulo 22, verso 41. Eso nos hace tener en cuenta y como principio metafórico que a las montañas se les da una connotación mística dentro de los credos religiosos. Se supone que el lugar de residencia de Baal era el monte Safón, de modo como Sión era considerado la morada o el monte del Elohim de Israel, ¿vale? Monte como símbolo identifica el lugar. Monte de Olimpo era el lugar donde siempre aparece la cumbre de las deidades, la cúpula dorada de las deidades del panteón griego. Zeus reinaba en el monte Olimpo. Baal, según la mitología cananea, pues en Safón. Elohim de Israel, pues en Sión. Antes de cruzar el Mar Rojo, los israelitas podían ver desde su campamento un lugar del desierto llamado Baal Zephón. Aparece en Éxodo capítulo 14, versos 2 y el 9.
Antes de que Israel entre en la tierra prometida, Adonai advirtió contra la adoración de las deidades de Canaán. Eso lo pueden leer en Deuteronomio capítulo 6, verso 14 al 15. La primera vez que se menciona a Baal en la historia de Israel es poco después de la muerte de Moisés, cuando los hebreos acamparon en los campos de Moab, cerca de un alto lugar que antes le mencionaba y decía que volveré a este asunto, que se llama Bamot Baal, dedicado a esta deidad. Bamot Baal significa lugares altos de Baal. Números capítulo 22, verso 41. Al no poder proferir una maldición directamente sobre los israelitas, Balaam le aconsejó a Balac que los indujera a practicar la idolatría, tentándolos a Israel a cometer inmoralidad sexual con las idolatrías de Baal peor. Miles de israelitas sucumbieron a esta tentación y perdieron la vida. Les invito a que lean esta historia que vivimos, estos momentos, que se encuentra en Números capítulo 22, verso 1 al 25. En Apocalipsis 2, verso 14 se hace otra vez mención de este detalle. No crean que en la actualidad las cosas son diferentes. Basta observar detenidamente el pasado, observar el estilo del adversario en tratar de destruir desde adentro mediante el deseo personal hasta convertir la pasión que uno puede tener, que puede considerar que es buena en sus ojos, en una forma de idolatría. Y observarán limpiamente todo este estilo reflejado en las actitudes de muchedumbre de mesiánicos hoy día. Recuerden el caso de Raquel y los ídolos de su padre Labán. Ténganlo en cuenta, no lo olviden. Tengan en cuenta que la palabra hebrea Labán significa blanco, y no por casualidad en los escritos apostólicos se nos enseña que el príncipe de la oscuridad, vamos a ver más adelante quién es, si le recuerdan a Belzebul, ¿no? Se nos presenta como, ¿quién? Un ángel de luz. 2 Corintios capítulo 11, verso 14. Y así también se dice que sus servidores aparentan vestidos en blanco, una metáfora, como ovejas, es decir, cuando en realidad son ladrones adiestrados a plantar las semillas de la cizaña, las semillas de la destrucción en las almas de todos aquellos que no buscan y persiguen la verdad a toda costa. Todo el que no recibirá la verdad creerá que estamos compartiendo, creerá un espíritu de engaño, invocará un nombre ajeno, seguirá prostituyéndose con la deidad, porque sus maestros les enseñan que no importa cómo le llames, da igual el Señor como quieras, Jehová, Yahweh, no importa cómo le llames, Yahuhu, Yehu, Yod-Heh-Vav-Heh, incluso usan eso como si fuera nombre. No importa cómo le llamas a él, al Mashiach, contestará de todas formas, porque él es uno y uno será su nombre y todo el mundo conocerá, da igual cómo le llames, porque a él no le importa el alma. A él le importa el alma, pero no es eso lo que dice las escrituras, lo que ellos enseñan. Por eso hay que investigar los espíritus a fondo, a ver de qué están hechos y hasta dónde aguanta. Incluso probar las enseñanzas, porque hay muchos espíritus que traerán enseñanzas, herejías destructoras son llamadas. Por eso usé una metáfora diciendo aquí que ladrones adiestrados a plantar semillas de la destrucción en las almas de todo aquello que no buscan la emet a toda costa. ¿Vale? Sé que uso muchos términos, muchas metáforas, presten atención detenidamente buscando identificar las palabras con las referencias adecuadas en las fuentes de los escritos apostólicos. No hay lugar mejor que las congregaciones mesiánicas, donde pueden presenciar lo que se relata en Apocalipsis 2, verso 14. Allí pueden ver que dicen así, para leer la cita. Es una advertencia para que tengamos cuidado con los maestros que tienen la doctrina de Balaam. ¿Qué hacía este? ¿Qué enseñaba Balaam? Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué tropiezo ponían? ¿Con qué fin? Para cometer fornicación. ¿Qué enseñaba? Comer de cosas sacrificadas a ídolos.
Sé que al principio pensarán qué clase de disparate estoy diciendo, mas si indagan, verán que es así. Aunque no se puede generalizar, hay cosas buenas y no todos enseñan mal, no en todas las congregaciones mesiánicas enseñan cosas malas, pero hablo por lo general, ¿vale? La fe hebrea no enseña lo que enseña el mesianismo. La fe en el mesianismo hay una sopa de cristió-judaísmo, ¿vale? Rabínico. No Tanaj. Hay Tanaj, hay luz y hay oscuridad. Si uno no conoce bien las leyes de la Torah y la historia del pasado, por las interpretaciones que le encuentran aquí, tendrán o comerán demasiadas cosas sacrificadas a ídolos, a fin de que uno cometa fornicación. Y estas marcas de fornicación, como vimos vuelvo a buscar la cita, espera un segundo, me perdona. Contened con vuestra madre, o sea, dos, porque ella no es mi mujer, ni así. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, porque es aquí donde se ve, donde se observa, ¿vale? No es algo que se mantiene oculto. El que o a quien se le purificó la vista, el que acudió al testigo fiel para purificarse la vista, para tener el colirio, observa. Recuerden en la parábola de la cizaña, los trabajadores, los que servían en Yeshua, decía, nosotros hemos sembrado buena semilla. ¿Cómo es que salió cizaña? Es decir, no son tontos, no son ignorantes, lo ven, ven el mal entre los granos del trigo. Entiendan, porque existen la plenitud de la capacidad de discernimiento para que entre dos personas uno pueda decir, este será tomado, este será dejado. La facultad de juzgar, la capacidad de cerrar el reino para la uno y abrir la puerta para otro, está vigente y activa y hay unidades para medir, facultades para que uno aprenda a discernir entre uno y el otro, ¿vale? Porque veían claramente, sabían que sembraron, pero ve el resultado de algo, lo veían. La mayoría no lo ven. Y dice, pero ¿cómo puedes decir que mira, este está hablando en nombre de Yeshua? Aquí en la comunidad, mi Redentores Yeshua, en este grupo de WhatsApp, hemos aprovechado ciertas circunstancias para que aprendan diferenciar y que puedan observar. Y a ciertas personas incluso les invité en ciertos debates que yo tuve para que presencien la espíritu, la actitud de personas que usan el nombre de Yeshua, que dicen creer en el Elohim de Israel, pero en su carácter es aquí donde se ve la fornicación, donde se ve una comida sacrificada a ídolos. Esas son personas que vienen de fuentes de grupos mesiánicos. No quiero dar nombres de ninguno porque no hay ningún propósito, ningún beneficio, nada en eso, sino entiendan el concepto, capten, entiendan la enseñanza, aprendan a usar los métodos, aprendan a diferenciar para que puedan ver, ¿vale? Como Israel estaba acostumbrado desde el Egipto a venerar las deidades de la naturaleza, al entrar en la tierra de Canaán y a no esforzarse en destruir a sus moradores y el culto de ellos, como tenían que hacer, pronto se entregó a la idolatría. Como yo anhelo recuperar nuestras tierras y como yo deseo como no deseo repetir los errores de mis antepasados, trato de desarrollar un espíritu ferviente en contra de toda clase de idolatría, sin importarme quién son los idolatras que se interponen en mi camino. La instrucción de Adonai fue clara y directa, mas los que tenían que obedecer se mostraron demasiado tolerantes, tal como lo son hoy día la mayoría. Así que les invito a que vean el mandamiento en Deuteronomio 20, verso 17, Éxodo 23, verso 33, y sepa que esta vez el propio Elohim de Israel llevará a cabo este cometido como quiso al principio, así que memoriza lo que dice la siguiente cita en Deuteronomio 9, verso 5, ya que es palabra fiel profética presta a cumplirse. ¿Por qué he dicho que él lo llevará a cabo y que no se repetirá el procedimiento del principio? Porque en el principio él dejó una instrucción bien clara para Israel, porque Israel quiso luchar, porque en realidad él quería ofrecer la tierra y incluso reveló el método que él iba a orar
cómo iba a orar para entregar la tierra a los suyos, pero ellos eligieron otro método. Ahora, es lo que nosotros debemos aprender. No que Él haga lo que nosotros queremos, sino que nosotros nos dispongamos a hacer lo que Él quiere, ¿vale? Ser sumisos. Esta vez entrará en la tierra al estilo como Él quiere, aquel que Él quiere que sea como tenía que estar al principio del pueblo, ¿vale? Con esa disponibilidad, decir, hacemos lo que tú nos mandas. Pero Israel dijo sí con los labios, pero con la actitud hicieron distinto, ¿vale? Todos los que hoy actúan de la misma forma no pasará al otro lado, ¿vale? Por eso decía antes, no importa quién se interpone en mi camino, hay un camino y yo quiero alcanzarlo, así como Él lo ordena, así como Él lo estableció desde el principio, así como Él dijo que lo hará, una vez más, de la misma manera, pero a su estilo, no al nuestro, no a nuestra voluntad. Él nos regalará lo que prometió que será nuestra herencia permanente, perpetua. Bueno, toda ciudad, volviendo al tiempo de antaño, debió tener un santuario en honor a Baal de su localidad, en su localidad. Asimismo, se nombraron sacerdotes para dirigir la adoración en esos santuarios y en los muchos lugares sagrados que se hallaban en las cumbres de las colinas cercanas y que eran conocidas como lugares altos, como hemos dicho, lugares sagrados. Segunda Reyes, capítulo 17, verso 32, es una cita, ¿no? Donde se menciona, hemos dicho, lugares altos. En el interior de dichos lugares sagrados habían imágenes o representaciones de Baal, como suele ver en todas las iglesias, específicamente cristianas, católicas, ¿no? Y ortodoxas también, que están sobrecargadas de ídolos. Muchos de ellos a veces en las procesiones pues los lleva de un lugar a otro cargándolos sobre caretas sobre sus hombros. Mientras que cerca de los altares se encontraban las columnas de piedras, probablemente eran símbolos fálicos de Baal. Eso debido a una otra historia procedente desde Babilonia también, desde Egipto, perdón. Los postes sagrados que representaban a la diosa Ashera también estaban al lado y también había estantes de incienso, según se menciona en 2 Crónicas, capítulo 34, versos 4 y 7. Igual habían prostitutas y prostitutos en los lugares altos. Y además de la prostitución ceremonial, también se llevaba a cabo el sacrificio de niños. Le voy a dar algunas citas rápido. Primera Reyes, capítulo 14, verso 35, Primera Reyes 14, verso 23, verso 24. Oseas, capítulo 4, verso 13, verso 14. Isaías 57, verso 5, Jeremías capítulo 7, verso 31, capítulo 19, verso 5, hay muchas citas. La adoración de Baal incluso se efectuaba en las mismas azoteas de las casas, de las propias casas, desde donde con frecuencia ascendía humo de sacrificio a esta deidad, según pueden leerlo ustedes, en las casas hebreas, no estamos hablando de otras casas. Jeremías 32, verso 29. En las evidencias desterradas, como en Ras Shamra, se prueba que el culto a Baal era estrictamente relacionado con la adoración a todo el ejército de los cielos, un culto a los astros celestiales, y así se confirma en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 16. Sobre el reino de Judá se informa que no solo tenían imágenes de Baal en los templos, sino que fueron tan lejos que pusieron incluso en el propio templo de Elohim de Israel. Aquí habían dentro utensilios hechos para Baal y para el poste sagrado y para todo el ejército del cielo. También la gente por todo Judá hizo humo de sacrificio a Baal, al sol y a la luna. Ya sabemos que Baal y la luna era su pareja. También las constelaciones, al zodiaco y a todo el ejército de los cielos, quien con cada astro se identificaron a cierta deidad. De aquí los nombres de la semana gregoriana que tenemos prácticamente son nombres de antiguas deidades astrales romanos. ¿Vale? Por eso el cristianismo con el calendario gregoriano es puro paganismo acomodado o adaptado a las circunstancias modernas, y la mayoría no saben. Algunos que van más, nosotros tenemos que usarlo debido al contexto en el cual estamos, pero
siempre procuramos de ubicarnos en nuestra cultura y hacer referencia a nuestros tiempos, a nuestro calendario para aprender, tener nuestros valores. Aunque vivimos en este mundo y por necesidad estamos obligados a las circunstancias de hacer referencias o nombrar los nombres de días dedicados a estas deidades. Luna de lunes, ¿no? Martes, pues de Marte, recibió el nombre Martes y así. Sábado de Saturno, todos los nombres. Domingo del Sol, día venerable al Sol. En fin. Bueno, Salomón introdujo en el país diferentes formas de baalismo. Al casarse con muchas mujeres paganas, una vez que él ya se puso mayor, lo indujeron a él y a sus hijos a servir a otras deidades femeninas y masculinas relacionadas con la adoración a Baal, como a Ashtoret, también a Moloch. Pueden verlo en Primera Reyes, capítulo 11, verso 4, verso 5, verso 33, Jeremías 32, verso 35, se hace mención de esto. Cuando se dividió el reino de Israel en dos, por el año 997, antes de era común, de era nuestra, Jeroboam implantó la adoración de becerros en el reino de Israel. Así, recordando el culto de Egipto. Así edificó un templo en Dan y otro en Betel. El baalismo autóctono y la adoración de becerros convivieron, ¿vale? En paralelo con el culto a los becerros, pues el baalismo seguía su camino. Aunque en la tierra de Judea se observaba una aparente adoración verdadera, en Jerusalén, en toda la nación, se seguía practicando el baalismo, según se puede leer Primera de Reyes, capítulo 14, verso 22 al verso 24. Y si Jerusalén, y si razonas en esto, en lo que le acabo de decir sobre Jerusalén, este mismo estado, la misma actitud, lo pueden presenciar en la actual tierra de Jerusalén, en la actual tierra de Israel moderno, donde se supone, y por algo algunos le llaman Haaretz Israel, HaKadosh, no, la tierra Kadosh de Israel, donde se supone que es la tierra santa. Pero igual puedes ver altares, templos, iglesias, catedrales enormes, árboles de Navidad en sus fechas indicadas. Puedes hallar en muchas partes de Israel todas estos por todos los altos lugares. O si no hay un alto lugar, hay una edificación alta dedicada a Baal, a Tamuz. La lucha entre baalismo y la adoración del Israel verdadero llegó a su punto decisivo en el monte Carmelo, cuando el profeta Elías enfrentó a los sacerdotes de Baal, donde terminó matando ¿cuántos? 450 de ellos, según se menciona en Primera Reyes, capítulo 16, verso 32, y capítulo 18, verso 17 al 40. Ahí está la historia más larga aquí. Esto está igual por pasar. Ningún siervo de Baal se escapará cuando el Elohim de Israel dará comienzo a su juicio en contra de todos los Baalim. Lo mismo que sucedió en Egipto, ¿vale? Lo mismo que sucedió, un juicio contra las deidades de Egipto, pues lo mismo se comenta que obrará Elohim de la misma forma. Estamos estudiando otros capítulos de profecías al día. En los días del reinado de Acab y Jezabel, Israel alcanzó el apogeo de la adoración de Baal. El Elohim de Israel confrontó todo este culto idólatra a través de su profeta Elías, tal como hoy lo está haciendo a través de sus siervos, probando ante la vista de todos que los creyentes en Baal confían neciamente en meros mitos deificados. En los días de Elías, y como enseñanza perpetua, Elohim viviente mostró que es él y no Baal quien controlaba la lluvia, enviando una sequía que duró 3 años y medio, según Primera Reyes, capítulo 17, verso 1. Y a su palabra cesó, ¿no? A su palabra comenzó la lluvia. Luego Elías llamó a un enfrentamiento en el Monte Carmelo para probar de una vez un reto, ¿no? Un debate público. Es así, nosotros lo llamamos debate, entonces tenía otra forma de mostrarse este debate. Durante todo el día, 450 profetas de Baal pidieron a su deidad, en quien confiaba que tenían el poder sobre la naturaleza, que enviara un rayo de fuego del cielo.
Seguramente será una tarea fácil para una deidad asociada con un relámpago que tenía en su mano, por eso se presentaba así, con un rayo, un relámpago en su mano. Pero, como saben, Primera Reyes, capítulo 18, verso 29, dice, no hubo ninguna señal, ni quien respondiese ni escuchase. Después de que los profetas de Baal se rindieron, Elías, como saben, ofreció una oración simple y el Elohim viviente respondió inmediatamente con fuego del cielo. La evidencia era abrumadora y los israelitas se postraron y dijeron, Adonai, es Elohim, Adonai es Elohim. Lo repite 2 veces, recalca. Primera Reyes 18, verso 39 lo menciona. Por eso, el pasado refleja lo que está por suceder cuando el Elohim viviente y Padre Redentor de Israel se dará a conocer en medio de todo un despliegue de poder. No se reveló, no se manifestó físicamente en Monte Carmelo como tampoco en Egipto, pero igual, ¿no? Porque está expresando que de la misma forma, al mismo estilo, se dará a conocer sin manifestarse visiblemente como personaje físico, ¿vale? Simplemente su identidad, su existencia, que es real, ¿no? Se observará claramente a la vista de todos, como en el pasado será el futuro. Es decir, el futuro que es presente para nosotros, porque esperamos ya dentro de nada. Independiente que si será en un año o dos, para nosotros es en nuestros días. Pero bueno, dice la historia que no duró mucho. El hijo sucesor al trono de Acab fue Ocosías, siguió sirviendo a Baal. Por eso, los milagros no son fundamento para que la verdadera fe, para la verdadera emuná. Uno no aprende de los milagros, uno aprende trabajando, estudiando, probando, viviendo, ¿vale? Comiendo los rollos de las escrituras. Primera Reyes, capítulo 22, versos 51 a 53, cuenta la historia un poco sobre Ocosía. Lo sucedió luego a su hermano Jehoram, y aunque el relato histórico dice que éste quitó la columna sagrada de Baal que su padre había hecho, siguió practicando la adoración a becerros. Por eso le mencionaba que las dos prácticas, los becerros y baalismo, siguieron en paralelo según Segunda Reyes, capítulo 3, verso 1 al 3. Se menciona la historia. El culto rápidamente revivió y prosperó hasta que fue destruido por Jehu. Cuenta la historia, dice en Segunda Reyes, capítulo 10, verso 18 al 28, les invito a leer. Así exterminó Jehu a Baal de Israel. Bueno, eso sería bonito si hubiese sucedido así, pero eso no pasó así. Simplemente en su tiempo lo logró por un tiempo. De modo que al menos por un tiempo se suprimió de Israel la adoración a Baal. Pero como saben, tiempo más tarde, todo el reino de Israel fue llevado en exilio a causa de la misma adoración. En el reino de Judá, el culto a Baal fue introducido por Atalía. Atalía era la malvada hija de Acab y Jezabel. Por eso, si los padres siembran viento, los hijos cosechan tormenta, ¿no? Es principio, causa, efecto, siempre tratamos de presentarlo. Si la madre fue una ramera, ¿qué serán los hijos? Por eso, tu madre, hijos de prostitución. Recuerdan al estudio anterior, ¿no? Espero que no olviden lo que hemos estudiado, un capítulo, la parte 1 de este capítulo 2. Atalía, la hija de Jezabel, era esposa de Joram. Dio un nuevo impulso a la adoración a Baal, según se menciona 2 Crónicas, capítulo 17, verso 3, capítulo 21, verso 6, capítulo 22, verso 2. Luego vino Joás, el nieto de Atalía, en cuyos días se destruyó el templo de Baal y se reconstruyó el templo del Elohim viviente. Se encontró el rollo de la Torá. En Jerusalén se hizo un culto público a esa deidad. Por un tiempo se hizo cesar, por un tiempo, según el culto de Baal. Otra vez, según 2 Reyes, el libro de Segundo de Reyes, capítulo 11, verso 18, y el capítulo 18, verso 8, donde se menciona esto. Pero esta reforma duró poco, porque luego subió al trono Manasés. El hijo de Ezequías, Manasés, reconstruyó los mismos lugares altos que sus padres les habían destruido, lo que se menciona en 2 Reyes capítulo 21, verso 3.
De modo que Manasés llegó mucho más lejos que todos sus anteriores reyes en la práctica de este culto degradado. Lo pueden leer ustedes en Dos Reyes, capítulo 21, verso 9 al 11. En el relato sobre el rey Manasés nos menciona que cuando comenzó a edificar altares a Baal, empezó a practicar la magia. Buscó a agüeros, hizo mediums, espiritistas y pronosticadores profesionales de sucesos. Eso es interesante. Segunda Reyes, capítulo 21, verso 6, de donde le he citado, pues puede que hoy no ven el espíritu de Manasés en los adivinos modernos, que lanza sus sueños y visiones como interpretaciones sobre el futuro, de modo que pronostican fechas y eventos que sucederán sobre un país o otro. No voy a mencionar lo que eh, Yohanan de Torajay dijo sobre Inglaterra o el meteorito que debería caer aquí, o los de Gozo y Paz, Javier Palacio profetizó sobre los años anteriores sobre Estados Unidos, ¿no? Razón por cual muchos salieron, huyeron, perdieron sus trabajos por confiar en maestros instructores que ellos consideran inspirados por lo quien ellos consideran inspirado. Nosotros sabemos que una persona que habla de parte del Elohim de Israel, como en el caso de Samuel, desde Dan a Beersheba, todos sabían que ninguna de sus palabras cayó en tierra, es decir, se cumplía. Entonces, con estas personas, ya se ven que sus interpretaciones no vienen del Elohim de Israel. Como en el Tanakh, soñé, soñé, decían los profetas, y Elohim decía, hablan de su propia concupiscencia, yo no los envié. Pero a la gente le gusta lo impresionante, lo que acude a la emoción, al sentimiento, a los que gritan fuerte y hablan suave, y que les hace impresionar, les impresiona incluso llorando. Y así acuden a las emociones y la gente fácilmente es manipulada, porque el Elohim de Israel, la Torá, actúa a la mente, a la razón, ¿vale? En cuanto a Elohim de este mundo, el príncipe de este mundo, actúa a la emoción, sutilmente, trata de engañar, conquistándote desde adentro hacia afuera, para que tú actúes trayendo ofrendas a espíritus inmundos. No solo los hay en las redes cristianas, sino también en las mesiánicas como en las filas judías, y bastante son seguidos por decenas de miles de almas que van como ovejas al matadero. Ni las reformas que más tarde realizó el mismo Manasés, ni siquiera la extensa depuración que llevó a cabo su nieto, el rey Josías, consiguieron recuperar de modo permanente la adoración verdadera. Como resultado de haberse contaminado por completo con la adoración falsa, el pueblo fue castigado con el exilio y la desolación de la tierra. Segunda Crónicas, capítulo 33, verso 10 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 4 al 27. Jeremías 32, verso 29, algunos de las citas que menciona lo que acabo de comentar. Los profetas de Israel, especialmente Jeremías, con frecuencia denunció el culto a Baal, como se nota en capítulo 19, verso 4 al 5, Jeremías capítulo 2, verso 20 al 27, capítulo 3, verso 9, verso 14. Hay muchísimas citas. No hay más registros de este culto después del retorno de Babilonia, aunque el culto en sí siguió evoluando con el tiempo entre las naciones gentiles, como hemos visto hasta la fecha. ¿Vale? Antes le presenté cómo pasó de los griegos a los romanos, de los romanos, pues simplemente cambió de nombres y está donde está hoy día en medio del cristianismo. Espero que no olvidaron la mención que está en ese sentido en Apocalipsis. En Mateo capítulo 22, verso 27, es decir, la cita de Apocalipsis referente a Balaam, ¿no? A Balaam y a Balac. En Mateo 20, verso 27, capítulo 12, verso 27, Yeshua llamó a Hasatán Belzebul, para indicar que el adversario es el mismo Baal-Zebul, Baal-Zebub, la deidad cananea, la que tenía los filisteos en Ecrón. ¿Vale? Aparece en Segunda Reyes, capítulo 1, verso 2. Baal-Zebub. La ciudad de Ras Shamra, que la mencioné antes, está situada en la costa de Siria, frente al extremo noroeste de la isla de Chipre. Fue allí donde se sacaron a la luz muchos objetos religiosos y ciertos
eh, de hecho no fueron pocos, cientos de tablillas de arcilla. Se cree que muchos de esos documentos antiguos, conocidos ahora como los textos de Ras Shamra, son las liturgías o las palabras de aquellos que participaban en los rituales de las fiestas religiosas dedicadas a estas deidades que les mencioné, específicamente Baal. En los textos de Ras Shamra se alude a Baal Zebul, ¿no? Baal era llamado como Alián, que significa prevaleciente. Baal Alián o Alián Baal, el prevaleciente, ¿no? Aquí Baal Zebul, Zebul es príncipe o señor de la tierra. ¿Por qué? O también jinete de las nubes, como se suele también interpretar. ¿Por qué se hace énfasis en este título Alián, Baal Alián, el prevaleciente? No únicamente sobre lo que le comentaba, porque él resucitó, fue dado a resucitar, y de aquí el culto que los romanos lo tienen dedicado a Solis Invictus, ¿no? Cuando el sol gana poder sobre el invierno y la primavera gana poder sobre, entonces la cosa empieza a rejuvenecer, empieza a salir las flores, se deshiela, descongela la tierra, empieza a salir el verde, ¿no? Gana vida, gana fuerza, el sol crece en el día, ¿no? Todo ese símbolo del sol naciente que tiene mucho que ver con todo este término de prevaleciente, es decir, independiente de cómo se llama, en qué época, él seguirá prevaleciendo sobre todo para ser destruido. ¿Por qué? Porque al ser un mito deificado, Hasatán, quien es adorado todavía a través de todos esos títulos, es la persona que prevalece, porque él es un ser existente en todos los tiempos. Baal es un mito, ¿vale? Una deidad. A través de él recibía a Hasatán, ¿vale? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Zeus, ¿cómo se llama? Independiente de la religión, Thor, Odín, ¿cómo se llama en la religión que sea? Todos fueron nombres que cambiaron con el tiempo, pero en todas las épocas, un mismo que prevaleció sobre el tiempo, porque no está sujeto al tiempo, está condicionado de un tiempo de actividad, pero él, a diferencia de nosotros, tiene más, tiene más tiempo de vida, ¿no? Ya lleva existiendo mucho tiempo, por eso, en todas las épocas, sobre todo las destrucciones, y sobresalió vencedor. ¿Vale? Porque existe hasta la fecha, independiente. Pasaron los romanos, los griegos, los cananeos, los cristianos también. Tendrá todavía 1000 años más hasta que será destruido. ¿Vale? Príncipe, señor de la tierra. ¿Quién es llamado Elohim y príncipe de este mundo? Fue visto, dijo el Redentor de Israel, cayendo como un rayo a la tierra, y ay de los moradores de la tierra. Jinete de las nubes, porque contra principados tenemos lucha nosotros. Este espíritu de la oscuridad, quien domina sobre la tierra, sobre la plenitud de los 7 montes. Apocalipsis 17. Estos nombres armonizan con una representación de Baal en la que se les muestra sosteniendo en la mano derecha un garrote o masa, como aparece Thor, ¿no? Con el martillo, con la masa, y en la mano izquierda un relámpago que acababa en una punta de lanza, ¿vale? Símbolo de Zeus. Baal el novillo también aparece en esos escritos de Ras Shamra, en esas tablillas. Este título presenta una connotación de potencia sexual y primacia dentro del panteón fenicio. Tenía una prioridad, ¿no? Además de ser una deidad que representaba la fertilidad, por eso se le representa llevando un yelmo con cuernos, lo que parece indicar una estrecha relación con el toro, símbolo de la fertilidad, ¿vale? Este toro, este símbolo del toro, está en... Si alguna vez vendrán a España, en Madrid, cuando salen del aeropuerto, aquí tendrá un toro grande, ¿vale? En muchos otros lugares del mundo existe su símbolo, y como muchos otros símbolos. Otro título que se descubrió es Aliyu Baal. Este es también una designación común para Baal y significa Baal Todopoderoso o el victorioso Baal. Le suena mejor, ¿no? Ese título conocido que se le aplica a la deidad en el cristianismo.
pero es el mismo genérico para todos los cultos del mundo, dedicados a sus deidades. Todos los Baales antiguos y los presentes no eran ni son más que demonios venerados como deidades, así que a fin de cuentas toda clase de idolatría no es más que la adoración al mismo diablo, según se menciona en los escritos apostólicos en 1 Corintios capítulo 10, verso 20. Eso lo viene en conformidad con los Salmos 106, verso 37 y 38, donde dice, sacrificaban sus hijos y sus hijas ¿a quién? A demonios, ofrendando a Moloch, pensando que es una deidad, bueno, que es Baal de la fertilidad, y por eso traían los mejores para ganar los favores de esa deidad. En realidad, ¿a quién sacrificaban? A demonios. ¿Quién eran demonios? Ángeles caídos, servidores de la legión de Hasatán. La historia confirma, y según el libro un libro que se llama Archaeology and the Old Testament, un libro escrito por Merrill Unger, en la página 279, dice, las excavaciones realizadas en la antigua tierra de Canaán han puesto al descubierto montones de cenizas y restos de esqueletos infantiles en cementerios situados cerca de altares paganos, lo que indica lo extendida que estaba esta práctica cruel y abominable. Esta es la tierra donde vivía en Israel. Pues en este territorio, que antes fue el territorio de Canaán, bueno, en este usa el término la tierra de Palestina, pero no existió esta tierra de Palestina, por eso lo sustituí con Canaán, porque era el lugar que ocuparon el pueblo de Israel. Los falsos profetas, pastores, roeg o moreg, dichos instructores de la Torá, son servidores de la maldad, engañando de una forma directa o indirecta compartiendo toda clase de idolatría y sin saber ofrenden las almas de sus seguidores en los altares de esos señores Baales. Sé que al escucharme decir esto les puede parecer disparatado, pero estén prestos y verán la certeza de estas palabras. Una vez más, sin decirlo de forma general, porque hay personas y personas. Me refiero a la multitud que hay dentro de esos tres sismos, ¿vale? Pero dentro de ellos hay muchas personas sinceras, ¿vale? Que en cierto momento se le quitará la venda, conocerán la verdad, salvarán sus almas a duras penas, pero lo harán, ¿vale? Si de verdad buscan la verdad. Pero lastimosamente la mayoría están fallando el blanco y la mayoría son seguidos por decenas y decenas de miles de ovejas que van al matadero. Ciegos que guían son guías de otros ciegos y claramente tropezarán uno y el otro. Hoy podrán juzgarme por lo que estoy diciendo, mañana lo recordarán y verán. Podrán evaluarlo de una forma mejor cuando van a ver, ¿no? Yeshua nos dejó claro que Baal-Zebul es el príncipe de este mundo, quien se hace el amo, dueño o señor de esta tierra, de modo que se le ilustra en Apocalipsis 17, dominando o enseñoreando sobre la plenitud de las naciones, ¿vale? Las 7 montes. Montes, el lugar de la morada de una deidad. 7 es el número de la plenitud, por eso reina en todas partes. Independiente como llaman las naciones a su señor, o a su Baal, ¿no? A su deidad, todos veneran tarde o temprano, y todos verán tarde o temprano que su misma deidad suprema, a quien adora, no es más que Hasatán. Aunque alguno lo verá dentro de 1000 años, ¿no? Muchas revistas escriben el nombre de Baal. Yo me sorprendí ver tantas revistas. Si ponen por aquí el nombre de Baal en las revistas, les saldrá por internet un montón de fotos donde aparece claramente este nombre. En sus portadas, no oculto por aquí y por allá, sino en sus portadas. Y nadie se entera qué es lo que siguen viendo y leyendo, y por lo general los carnavales no es más que festividades de la fertilidad acomodadas al tiempo moderno, donde la carne se dedica a practicar toda clase de placeres en honor a Baal. Los descendientes de Cush, un nieto de Noé, Génesis, como pueden leer, Génesis capítulo 10, verso 1 y el verso 6 al 10, originaron el culto a Nimrod, quien llegó a ser adorado como la deidad Sol y la divinidad principal de la antigua ciudad de Babilonia. Aún mucho antes de la era cristiana, el primer día de la semana o domingo era un día de festividad solar consagrado a Mitra,
el mitraísmo, como lo mencionaba antes, había comenzado a extenderse desde Asia a Europa a través del Imperio Romano, ¿vale? Pero no fue hasta el primer siglo de nuestra era cuando Mitra fue transformado en la deidad sol principal y la más importante del mundo occidental civilizado. Y su culto se esparció rápidamente a través de todo el Imperio Romano. Mitra fue adorado particularmente por los soldados romanos y donde quiera que fueron a través del imperio, extendieron el mitraísmo. Durante los primeros 2 siglos de nuestra era, el mitraísmo se convirtió en la religión pagana más popular del Imperio Romano, superando a todas las demás. Esta religión fue muy bien acogida y promocionada por romanos influyentes. Así que el emperador Antonio Pío, que vivió por el año 138-161 en nuestra era, mediante un decreto oficial, otorgó a Mitra el título de Sol Dominus Imperil Romani. Eso quiere decir el Sol, el Señor del Imperio Romano. Con el título Dominus o el Señor, la misma deidad solar se convirtió una vez más en el Señor de todos, por donde se extendía el Imperio Romano. Después del emperador Constantino, el culto solar vino a tomar la forma moderna del cristianismo, donde la deidad solar vino a ser ilustrada en el niño que la reina del cielo, nada más que Semiramis, alias María, apareció con su niño en sus brazos, mientras la cabeza del niño es rodeada con el arro y los rayos solares como símbolo propio de su identidad real. En ese sentido, más detalles pueden saber siguiendo los estudios sobre los orígenes paganos del cristianismo y sobre orígenes de ciertas prácticas relacionadas con la Navidad. Hay disponibles 3 estudios en PDF en este sentido para las personas que desean estudiar más. Siempre puede preguntarnos para hacerse con ellos, ¿no? Bueno, desde aquí vamos a terminar con esta parte dedicada a esta deidad. Espero que le haya servido de bendición. Y también espero que me sigan en la tercera parte donde vamos a continuar desde el verso 9 hasta el verso, ¿cuánto verso tiene? Capítulo 2. 23. ¿Vale? Del verso 9 a 23. A ver si podemos terminar en la tercera parte de toda esta serie. Todo este capítulo 2. ¿Vale? Sea que el espíritu del Elohim de Israel, espíritu de la verdad, les brinde la capacidad de poder entender, ver y comparar el pasado con el presente con el pasado, para ver a quién se adora cada vez que se menciona el Señor me dijo, el Señor me dio, el Señor me ha dado, o Dios me dio, el Dios me dijo, el Dios me ha dado, o el Espíritu de Dios. Sin saber, la gente pues honra. Ahora ya sabemos a quién a través de esos títulos que no pertenecen para nada al Elohim de Israel. ¿Vale? Por lo mucho que cuesta que una persona use el término Elohim, más vale que aprenda a usarlo, porque es mejor para identificarse con y para separarse de los demás. ¿Vale? Si no quiere que sea confundido con un cristiano mesiánico disfrazado como si fuera un hebreo, que aprenda a comportarse como un hebreo y a vivir como tal en virtud de los valores, los conceptos, los términos y la carga de conocimiento que tienen los términos hebreos. Porque recuerden, la palabra Elohim jamás puede ser traducida como Dios, porque Dios es o se le rinde como si fuera culto, como si fuera Elohim, pero no lo es, ¿no? Bueno, desde España, que tengan todos un feliz día, una feliz semana. Hasta pronto. Espero que me acompañen en la parte 3 del capítulo 2. Hasta entonces, bendiciones para todos los que estudian con todo interés y para todos los que tuvieron paciencia para escucharme hasta el final. Bendiciones, Besem Yeshua, en el nombre de Yeshua, para todos que aman al Elohim de Israel y también para la honra, para que el papá de Yeshua sea honrado para siempre. Amén.